Y de este pasaje podremos aprender algunas de las tácticas que utiliza, cómo actúa el demonio, pero lo más importante es cómo Jesús le vence. Dice: te daré poder sobre todos los reinos del mundo si te arrodillas delante de mí. ¿Sabe el diablo el atractivo que tiene en nosotros el poder, el ser poderosos? Y de hecho, fijaros si es insidiosa esta tentación. Él no quiere que se haga la voluntad del Padre, que no cumpla Jesús su misión, desviándolo. Y también lo hará con nosotros, y lo hará por tierra, mar y aire, con todos los métodos, para que al final en nuestra vida no se cumpla la voluntad de Dios. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces le llevó a Jerusalén y le puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. En este primer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta el pasaje en el que Jesús, estando en el desierto, combate abiertamente contra Satanás. Y la Iglesia lo hace para recordarnos que la Cuaresma, y de hecho toda nuestra vida, en el fondo es un tiempo de combate espiritual contra Satanás. Y aquí una verdad de fe, y es que el demonio existe. Y de este pasaje podremos aprender algunas de las tácticas que utiliza, cómo actúa el demonio, pero lo más importante es cómo Jesús le vence. Pues si el primer Adán fue vencido por el diablo, el segundo Adán, Jesús, lo vencerá. Y si por esa derrota del primer Adán fue conducido del paraíso al desierto de este mundo, la victoria de Cristo nos llevará con Él, si permanecemos en Él,
del desierto de este mundo al paraíso y más aún al Padre. Fijémonos cómo actúa el diablo. Espera que Jesús esté debilitado por el severo ayuno que está llevando a cabo. Aprovecha ese momento de fragilidad para atacar. Por lo tanto, no es que el diablo pasara por casualidad en aquel momento y aprovechando que ve a Jesús débil, lo ataca. No, ya llevaba tiempo ahí. Un poco como aquellos documentales de animales, ¿no?, que se ven a los que están a punto de cazar a la presa, que están ahí, que se amagan, que están agazapados, vigilantes, con todos los sentidos puestos, ¿no?, en la presa, esperando el momento idóneo. Pues así también el diablo, ¿no?, llevaba tiempo ahí esperando, mirando a ver el punto débil por donde atacar, porque siempre ataca por el punto débil. Y llegado el momento, lo hizo y atacó. Y así también actúa el diablo en nuestra vida. Por eso su primera tentación es la de: si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y bien podría hacerlo Jesús, que tantos milagros hizo, pero no lo hace, porque eso sería reducir su mesianismo a un mesianismo basado en proporcionarnos bienestar, placer, todo lo que satisfaga los sentidos, como en el caso de la multiplicación de los panes, que querían hacerlo rey, diciendo: este es el rey que queremos. Pero en el fondo, Jesús no ha venido a llenar nuestros estómagos, con todo el drama que es que hoy en día haya tantas personas que mueran de hambre en el mundo. Pero no ha venido a llenarnos nuestros estómagos, sino a darse Él mismo a nosotros, llenándonos con el don del Espíritu Santo, que nos permitirá en Él vencer a Satanás y poder salvarnos. Y en este sentido, Jesús en este momento está venciendo en ese punto en el que Eva empezó a flojear cuando el diablo le presentó esa fruta y vio que era atractiva a los ojos, apetecible al gusto. Y ahí empezó a inclinarse para luego acabar pecando, ¿no?, y desobedeciendo a Dios. Pero Jesús se mantiene firme. Y de hecho dice: no solo de pan vive el hombre, que luego en el Evangelio de Lucas que hemos escuchado no lo recoge, pero en el Evangelio de Mateo dice: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta respuesta de Jesús es un gran himno a la dignidad y a la grandeza del ser humano, que nos viene a decir que el ser humano es tan grande que esa hambre que tiene en lo más profundo de su corazón no puede ser saciada con ningún bien de este mundo, por ninguno de los bienes de este mundo, por abundantes y bellos que parezcan. Solo Dios puede llenar realmente esa hambre que anida en el corazón de todo hombre. Es aquello que dijo San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y así es. Y entonces aparece la segunda tentación, que en ese sentido podemos ver cómo el demonio actúa. No se rinde a la primera de cambio, busca otra manera para tentarnos, para entrar y destrozarnos. Y en esta segunda tentación podríamos decir que el diablo eleva el nivel. Dice: te daré poder sobre todos los reinos del mundo si te arrodillas delante de mí. Sabe el diablo el atractivo que tiene en nosotros el poder, el ser poderosos. Y de hecho, fijaros si es insidiosa esta tentación, que en el fondo, el te daré poder sobre todos los reinos, en el fondo coincide con lo que le será dado a Jesús y al cual le tiene que ser dado todo honor y toda gloria, todo poder, toda rodilla se doblará ante Él. Pero es curioso porque corresponde con
con lo que Él es y lo que le es debido, pero no quiere hacerlo de esa forma. No quiere que toda rodilla se doble ante Él y tenga Él el poder a base de fuerza, sino con la suavidad del amor, del corazón que se pliega ante Dios para adorarlo y arrodillarse ante Él libremente por amor. Cómo en esta tentación, ¿no?, resuena esa primera de seréis como dioses. Y es verdad que seremos como dioses, pero no al margen ni en contra de Dios, sino con Dios, como dice San Pedro en la segunda de sus cartas, revistiéndonos de la naturaleza divina, porque somos hijos de Dios y por lo tanto, si somos hijos de Dios, somos de la misma naturaleza de Dios, que es nuestro Padre. Por eso también aquí hay algunas espiritualidades que han caído, que no son cristianas, que han caído en esta tentación de querer llegar a Dios por sí mismos, a través de unas posturas, de unas técnicas, poder llegar, por decirlo así, a contactar con Dios, pero sin la mediación de Jesucristo y de su Iglesia. Es una tentación diabólica, porque solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y la respuesta de Jesús, ¿no? Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Si nos fijamos, Jesús, al contrario de lo que parece, no ha dialogado con el diablo, cosa que sí que hicieron Adán y Eva, y por donde nos han venido todos los males. Él no dialoga con el diablo, se refugia en las Sagradas Escrituras, porque todo lo que dice está en las Sagradas Escrituras. Él siempre responde, está escrito, y va cogiendo citas del Antiguo Testamento. No dialoga con el diablo. Él, que sí que podría hacerlo, sin temor a ser derrotado, no lo hace, para que aprendamos nosotros que sí que podemos ser derrotados, para que no dialoguemos con el diablo, sino al contrario, nos refugiemos en la palabra de Dios y con la fuerza de la palabra de Dios sigamos adelante pidiendo ayuda a Dios. Y fijaros la gran astucia del diablo, que como ve que hasta ahora Jesús ha estado citando las Sagradas Escrituras, le presenta esta tercera y última tentación: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, habiéndolo llevado al templo de Jerusalén, y lo hace citando dos textos de la Sagrada Escritura, como justificando el que le pueda presentar esta tentación y presentándola con aparente carta de veracidad, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. De aquí que es importante que nosotros conozcamos mucho la palabra de Dios, pero no es suficiente, porque alguien puede decir, yo sé mucho de Sagrada Escritura, yo sé mucho de la palabra de Dios. Sí, y el diablo también, y de hecho sabe más que tú, y no por eso deja de ser diablo. La cuestión es que nosotros podamos comprender la Sagrada Escritura con el espíritu con el que fue escrito, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que ha sido dado a la Iglesia para poder interpretar rectamente la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y en esta tercera tentación, ¿no? Tírate de aquí, de arriba del templo, porque tus ángeles, ¿no?, está escrito, que cuidarán de ti. En el fondo, esta tentación está haciendo que Jesús ponga a prueba a Dios Padre, pidiéndole un milagro, que obligue a Dios a dar una prueba de que existe, de su presencia, de su poder. Es querer poner a Dios entre la espada y la pared, obligándole a que actúe al son de nuestras peticiones y caprichos. En el fondo, es pervertir la relación con Dios, pervertir nuestra relación con Dios, porque nos pone a nosotros por encima de Dios, al cual le imponemos
nuestros criterios, nuestra voluntad, le decimos a Dios cómo tiene que comportarse. Y esto es una perversión tremenda y muchas veces, no sé si del todo conscientes o no, lo hacemos en nuestra oración, sobre todo en nuestras oraciones de petición. Es querer imponer a Dios nuestro criterio, obligarle, como si nosotros estuviéramos por encima, a que Él, ¿no?, tenga que hacer lo que nosotros lo pedimos, cuando tiene que ser más bien al contrario, nosotros aceptar con humildad lo que Él quiera de nosotros. Si nos fijamos, todas y cada una de estas tentaciones en sus diferentes modalidades tienen un solo objetivo, que es apartar a Jesús del camino trazado por el Padre, que es el camino que nos llevará a la salvación. Él no quiere que se haga la voluntad del Padre, que no cumpla Jesús su misión, desviándolo. Y también lo hará con nosotros, y lo hará por tierra, mar y aire, con todos los métodos, para que al final en nuestra vida no se cumpla la voluntad de Dios. Y de hecho dice que acabada la tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Y otra de las ocasiones, una de ellas será al final de su vida, que es en la cruz, cuando el diablo, utilizando a los escribas y fariseos como instrumentos, pedirá a Jesús que baje de la cruz para que se salga del camino trazado por el Padre, que nos llevará a la salvación, que no cumpla esa misión de obediencia que llevará a la salvación de los hombres. Pero Jesús de nuevo se dirige al Padre con una cita de la Sagrada Escritura diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como un niño pequeño que se dirige a su Padre para decirle: Señor, ¿no?, tú lo puedes todo, en tus manos dejo mi vida, mi persona. Y por lo tanto, esto nos enseña, por un lado, cómo actúa el demonio y que va a actuar hasta el final de nuestras vidas, hasta en el lecho de muerte nos estará tentando, pero Jesús nos da la clave para vencer, que es abandonarnos como un niño se abandona en las manos de su Padre. Me gustaría acabar con una anécdota de la vida de Padre Pío, de Pietrelcina, que hubo una vez que uno le preguntó por qué insistía tanto a las personas a que se consagraran al Inmaculado Corazón de María. Y la respuesta de Padre Pío, la digo literalmente, dice: porque es el único lugar donde Satanás no ha puesto un pie y nunca llegará, para atrapar a las almas que entran ahí. Pues qué bonito lugar para vivir, para habitar, para refugiarse en el corazón inmaculado de la Virgen, ese corazón que ha sido solo y únicamente amor a Dios y por amor a Dios a los demás, y en el cual nunca ha podido entrar Satanás, nunca ha tenido, por decirlo así, autoridad y potestad, sino que está realmente inmune, limpio de toda mancha, de toda tentación, de todo pecado. En él podemos refugiarnos porque ella ha aplastado la cabeza de la antigua serpiente, Satanás, con su humildad, con su pureza, con su amor, con su fidelidad a Dios. Pidámosle a la Virgen también sabernos refugiar en su corazón inmaculado, a saber interpretar según el espíritu de su Hijo las Sagradas Escrituras y así vencer en nuestros combates y poder con Cristo un día entrar en el reino de los cielos.